Los artículos 104 y 105 del Código Penal vamos a encontrar los delitos de abuso de armas y de agresión con toda arma. En el artículo 104 encontramos dos tipos penales distintos. En el primer y segundo párrafos está tipificada la figura de disparo de arma de fuego y en el párrafo tercero se encuentra la figura de agresión con cualquier arma. En ambos casos, en ambos delitos, estamos ante supuestos de tipos de peligro concreto, son delitos de peligro concreto en los que se adelanta la punición a una etapa previa a la lesión a los bienes jurídicos, vida e integridad corporal. Por este motivo, no se exige la muerte ni la lesión de la víctima para la consumación de estos delitos, es decir, basta con la puesta en peligro concreto de la vida o de la integridad física. No se espera a que se produzca la muerte o las lesiones, sino que ya se adelanta la punición a un estadio previo a esa lesión del bien jurídico, a esa lesión efectiva del bien jurídico. Dice el artículo 104, será reprimido con 1 a 3 años de prisión el que disparare un arma de fuego contra una persona sin herirla. Esta pena se aplicará aunque se causare herida, a que corresponda pena menor siempre que el hecho no importe un delito más grave. En esos dos primeros párrafos vamos a encontrar los delitos de disparo de arma de fuego. En el tercer párrafo encontramos el delito de agresión con toda arma. En los siguientes términos, será reprimida con prisión de 15 días a 6 meses la agresión con toda arma, aunque no se causare herida. Por último, en el artículo 105, si concurriera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 80 y 81, inciso 1, letra A, la pena se aumentará o disminuirá en 1/3 respectivamente. Es decir, en el artículo 105 encontramos las agravantes y las atenuantes para estos delitos, que son las mismas que para el homicidio, y encontramos también que se atenúa la pena por la emoción violenta, es decir, el estado de emoción violenta también atenuaría la pena del delito de abuso de armas y el delito de agresión con toda arma. Antes de comenzar de lleno, antes de entrar en el desarrollo de los aspectos típicos de las figuras penales en cuestión, veremos la clasificación de las armas, porque los tipos penales que encontramos aquí están todos vinculados con el uso de un arma. Vamos a ver que arma es todo objeto que sirve para incrementar el poder ofensivo del hombre y como consecuencia disminuye las posibilidades defensivas de la víctima. Las armas se pueden clasificar en propias o impropias según su destino. Las armas propias son aquellas que fueron concebidas o creadas para el ataque o la defensa de los sujetos y se vuelven a subclasificar en armas de fuego y armas blancas. Las armas de fuego, que son aquellas de mayor poder ofensivo, son las que utilizan la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvoras para lanzar un proyectil a distancia. Eso es lo que caracteriza al arma de fuego. Las armas blancas, por su parte, son aquellas que tienen características punzocortantes, como puede ser una navaja. Las armas impropias, por su parte, son aquellas que no fueron creadas con la finalidad de atacar, pero por el uso desvirtuado que se hace de ellas pueden servir para tales fines. Un bate de béisbol, por ejemplo, no fue creado para agredir a alguien, pero puede ser utilizado como elemento contundente para causar lesiones o la muerte. Un cuchillo de cocina tampoco fue creado para atacar. Un atizador de una chimenea tampoco fue creado o diseñado para atacar, pero tiene características muy similares a las armas blancas porque tienen filo, tienen determinadas características punzocortantes, así como también los destornilladores, que son las armas impropias. Bien, ahora veamos cuáles son las acciones típicas en el delito de disparo de arma de fuego. Vamos a comenzar con ese primer delito. En el delito de disparo de arma de fuego, la acción típica va a consistir en operar los mecanismos del arma para que ella despida un proyectil. Es necesario que se utilice el arma de fuego como tal, no como elemento contundente. Si se utiliza como elemento para golpear a la víctima, no se dará esta figura, aunque sí podríamos estar ante el delito del párrafo tercero.
agresión con toda arma. Para que tenga lugar el delito de disparo de arma de fuego del artículo 104, tiene que haberse utilizado el arma de fuego como tal, es decir, utilizar los mecanismos, operar los mecanismos para despedir el proyectil a distancia. Ya vimos que el arma de fuego es aquella que dispara proyectiles por el mecanismo de gases que lo impulsan. Es necesario además que el autor haya dirigido el disparo hacia el cuerpo de la víctima. No se configuraría el tipo penal del artículo 104 si se dispara al aire o si se dispara al suelo en forma amenazante. Tiene que dirigirse el disparo hacia el cuerpo de la víctima. Este es un delito que se consuma con el mero disparo hacia la víctima. Solo podría haber tentativa de abuso de armas o de disparo con un arma de fuego si el arma se traba cuando el autor intenta el disparo. Cuando el sujeto intenta disparar, el arma se traba, o cuando falla el proyectil, no sale despedido el proyectil porque falló el mecanismo de ignición. Tampoco sería consumado el delito en los casos en los cuales se desvía la dirección del disparo en el momento en que el autor apuntaba a la víctima. Por algún motivo ese disparo se desvía, el autor había dirigido el disparo hacia el cuerpo de la víctima, pero por algún motivo se desvió el proyectil. Allí también estaríamos ante un caso de tentativa. Este es un delito doloso, no se requiere de ningún elemento subjetivo especial, se admite cualquier clase de dolo, y es irrelevante el error in personam, puesto que no hay ninguna precisión respecto de la identidad de la víctima. La identidad de la víctima no forma parte del tipo penal en este caso. Ahora, surge el siguiente problema. La existencia de este delito presenta una problemática en cuanto a su distinción con la tentativa de homicidio o de lesiones. El artículo 104 del Código Penal es una figura dolosa que requiere que el autor se represente todos los elementos del tipo penal. Es decir, el autor debe saber que está disparando con un arma de fuego contra otra persona. Esta acción ya no es una tentativa de homicidio o como mínimo una tentativa de lesiones. ¿Para qué dispararía el autor si no es para causar un daño en la persona de la víctima? ¿Tiene algún sentido la existencia de este tipo penal, siendo que ya existe el tipo penal de homicidio en grado de tentativa? El problema surge además porque el tipo penal exige el disparo contra la persona. Si no se exigiera tal dirección del disparo, la figura podría subsistir en todo caso como un tipo penal de peligro abstracto y no habría problemas en cuanto a la delimitación con la tentativa. Pero lo cierto es que el abuso de armas requiere que se dispare contra una persona y además con dolo. No es una figura imprudente, porque aquí no se utiliza la fórmula de la imprudencia, la negligencia, la impericia. Lo que no queda claro es cuál es el contenido del dolo, qué es lo que se tiene que representar el autor al llevar a cabo ese disparo. Si el autor se representa concretamente que su accionar puede matar a otro, vale decir, tiene dolo de homicidio, y en caso de errar el disparo, ello debe ser calificado como una tentativa de homicidio. ¿Cuándo tendría lugar entonces el abuso de armas? Además, la tentativa de homicidio tiene una pena mucho mayor, con lo cual tampoco sería de aplicación este delito, porque es de aplicación el tipo penal más grave. Además, la tentativa de homicidio puede llevarse a cabo también con dolo eventual, como lo acepta la doctrina en forma prácticamente unánime, lo que limitaría aún más el ámbito de aplicación del delito de abuso de armas. Es muy difícil que un sujeto que dispare con un arma de fuego contra otra persona argumente que no sabía que estaba generando un peligro contra esa persona. Si él es consciente de que está disparando, es muy difícil que él sostenga que no se representaba la posibilidad concreta de causación de la muerte o mínimamente unas lesiones. Un intento por diferenciar la tentativa de homicidio del abuso de armas lo llevó a cabo Zaffaroni, sosteniendo que en el delito del artículo 104 del Código Penal, el autor obraría con una especie de dolo que se denominaría dolo de ímpetu. El dolo de ímpetu se manifiesta en una conducta agresiva, armada contra la integridad física de una persona, y que a causa de la continuidad y parcial superposición de la resolución y la acción,
abarca una voluntad realizadora de cualquier resultado o de varios resultados conjuntamente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es una acción súbita, una reacción súbita y poco planificada. Por eso existe una superposición entre la resolución y la acción, porque no ha sido planificada esta conducta, es una reacción de súbito. El fin del autor aquí es dañar el cuerpo de la víctima sin determinarse la medida en que se quiere lograr. Es decir, se quiere dañar a otro en la medida que sea. Sería el dolo de ímpetu una voluntad genérica de agredir. Y en esa voluntad genérica de agredir, que además ha tenido lugar como esa reacción súbita y poco planificada, se acepta cualquier resultado. Es decir, el autor sabe que con su conducta puede producir la muerte o las lesiones y acepta cualquiera de las dos posibilidades. Y por eso se distinguiría del dolo del artículo 42, se tipifica allí la tentativa, porque en el artículo 42 se exige que el autor tenga dolo de un delito determinado, que con el fin de cometer un delito determinado, dice el artículo 42, y el dolo de ímpetu sería una conducta más bien indeterminada. Se quiere dañar a otro en la medida que sea. Ahora, ¿cómo se distingue este dolo de ímpetu entonces del dolo eventual? ¿Cuál sería la diferencia? Si el autor conoce las consecuencias de su accionar, sabe que puede causar la muerte o las lesiones de la víctima, y de todas maneras dispara, acepta ese resultado como probable, ¿eso ya no es dolo eventual respecto del homicidio? Bien, entonces nuevamente el dolo de ímpetu no serviría o sería insuficiente a la hora de caracterizar a la figura del artículo 104, porque si el autor acepta cualquier resultado, la producción de cualquier resultado, entonces estaría consciente, estaría representándose los elementos del tipo penal y no podríamos decir que no obró, por lo menos con dolo eventual. Entonces, el dolo de ímpetu consistiría en la conciencia y la voluntad de dañar la integridad personal de otro, cualquiera que sea la magnitud del daño. Cualquiera de los resultados, lesiones o muerte son aceptados por él. En eso consistiría. Sin embargo, esa definición es muy extraña y no nos sirve para poder distinguirlo concretamente del dolo eventual. Ahora, por último, veamos el delito de agresión con toda arma, que ya vimos que se encuentra en el tercer párrafo del artículo 104. Agresión implica el acometimiento o ataque con el arma para alcanzar el cuerpo de la víctima. No es suficiente con exhibir el arma, no es suficiente con amenazar con el arma, sino que el autor debe haber agredido, acometido, dirigido el arma hacia el cuerpo de la víctima para alcanzar el cuerpo de la víctima concretamente. Cuando hablamos de arma, aquí vamos a aceptar todas las clases de arma, salvo las armas de fuego, porque si se utiliza un arma de fuego y si se utiliza un arma de fuego como tal, es decir, disparándola contra la otra persona, vamos a estar ante el delito de disparo de arma de fuego. Ya vimos que las armas son todos los objetos capaces de aumentar el poder ofensivo del hombre, y están incluidas tanto las armas propias como las impropias. Solamente se van a exceptuar las armas de fuego usadas como tales. ¿Por qué? Porque eso corresponde al primer párrafo del artículo 104. Si el arma de fuego se utiliza como elemento contundente para intentar golpear a la víctima en la cabeza, bueno, eso sí podría ser un caso de agresión con toda arma. Pero el disparo con un arma de fuego es un supuesto del primer párrafo del artículo 104. El problema que ya analizamos anteriormente subsiste en este delito respecto de la tentativa de lesiones. Atacar o agredir a alguien con un arma, dirigir hacia alguien un arma, puede ser un arma blanca, por ejemplo, un cuchillo, una navaja, ya no representaría una tentativa de lesiones, ya esa acción no estaría punible, no estaría alcanzada la punibilidad por los delitos de los artículos 89, 90 o 91, según los casos, en grado de tentativa. Entonces, son de aplicación en este ámbito las mismas consideraciones que ya trabajamos respecto del disparo de arma de fuego. ¿Cómo distinguimos la agresión con toda arma de una
tentativa de lesiones mínimamente según los casos. Entonces, todas las consideraciones vinculadas con el dolo de ímpetu, con el dolo eventual, con el contenido del dolo de estas figuras penales se reproducen aquí. La mejor opción, lo más recomendable, sería que todas estas figuras penales desaparezcan del Código Penal. ¿Por qué? Porque si desapareciese el delito de abuso de armas, el disparo de arma de fuego o agresión con toda arma, en realidad no se produciría ningún vacío legislativo. ¿Qué ocurriría si una persona dispara un arma de fuego contra otra, dirige el disparo de un arma de fuego hacia el cuerpo de otra persona y yerra el disparo? Bueno, en ese caso tendremos el delito de homicidio en grado de tentativa. ¿Qué sucedería si el sujeto dispara al aire o al suelo en forma amenazante? Bueno, eso ya no es abuso de armas porque no se dirige el disparo contra el cuerpo, pero sí es constitutivo del delito de amenazas agravadas por el uso de armas, que están tipificadas en los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal. Lo mismo sucedería si suprimimos el delito de agresión con toda arma, también subsiste la lesión en grado de tentativa. Entonces todos estos tipos penales en realidad lo que hacen es traer más confusión, más desorden, más superposición típica al Código Penal, y no se explica ya la razón de ser de esta clase de delitos en la actualidad, sumado a que el abuso de armas tiene una pena muy reducida, tiene una pena de 1 a 3 años de prisión nada más, en comparación con una pena de tentativa de homicidio simple que oscilaría entre los 5 años y 4 meses a 12 años y medio. Entonces es realmente grande la diferencia punitiva en ese sentido. Lo recomendable sería derogar todos estos tipos penales que solamente traen mayor confusión, mayor desorden, y su derogación no traería como consecuencia ningún vacío de punición, ninguna laguna, ninguna problemática verdaderamente seria.